Hoy vamos a desarrollar el tema del módulo 2. Yo soy el Dr. Mauricio Aguirre, médico de Medicina del Deporte y la Actividad Física, experto en manejo de enfermedades crónicas y asociado en parte de las sociedades y algunas sociedades científicas que manejan la obesidad en el manejo no farmacológico y las posibles indicaciones de cirugía bariátrica. Hoy vamos a hablar de algo que son los test de referencia para hacer nuestro entrenamiento. Los test de referencias se dividen en dos. Un test o unos test que son inespecíficos, digámoslo así, y unos test que son específicos, o sea, para cada disciplina. Los test inespecíficos van a determinar una referencia para mejorar cualidades que van a ayudar a mejorar nuestros gestos técnicos, a disminuir la fatiga, a mejorar nuestros procesos. Se podría decir que estos ejercicios complementarios posteriormente se llamarían parte del entrenamiento invisible, que incluye la nutrición, que incluye el sueño, lo que incluye los buenos hábitos. Entonces, el cuerpo humano requiere un proceso para adaptar todas las fuerzas para objetivos muy específicos. Tengo que adaptar la parte cardiovascular, es obvio, es lo más importante en carreras de fondo, en manejos de fondo. Tengo que adaptar mi fuerza, esa puede ser parte del entrenamiento no específico, fuerza para mejorar mi pedaleo, para prevenir lesiones, para mejorar mi impulso en la zancada en la carrera, para mejorar la brazada en natación. La flexibilidad, que simplemente significa el poder transmitir el movimiento de una forma flexible, adecuada, sutil a las diferentes extremidades. Y por último tenemos el balance, que como hemos hablado, el balance nos va a dejar generar desarrollos en todas las disciplinas deportivas. Por ejemplo, cuando yo corro y tengo un buen balance, hace que mi cuerpo maneje el centro de gravedad en este sentido. Cuando no tengo balance, mi cuerpo empieza a manejar el centro de gravedad en este sentido, es decir, que llegar acá va a gastar mucho más espacio que si hago esto, ¿de acuerdo? Entonces eso nos ayuda al centro de gravedad. También nos evita las oscilaciones cuando uno está de lado. Esas oscilaciones que lo miran a usted cuando está de frente corriendo generan mucha lesión a nivel de las articulaciones, especialmente rodillas y caderas. Entonces, todas estas, test, lo que buscan como fundamento es empezar a ver qué tan deficiente estamos en estas cualidades y hasta dónde podemos desarrollar un entrenamiento paralelo al entrenamiento específico que vamos a llevar a cabo. Los test podemos dividirlos en específicos e inespecíficos. Hablemos de los test que no son específicos, que son test generales. Primero, hablemos del ejercicio cardiovascular. ¿Cómo puedo probar mi condición cardiovascular? Tengo varias formas. La primera, o es para caminante, es para corredor, es para ciclista o es para nadador. La parte cardiovascular en el caminante, simplemente podemos determinarla caminando 12 minutos con la mayor velocidad posible que no sea carrera. Esos 12 minutos los tengo que medir en distancias. Cuando determino la distancia la registro en un Excel, un cuaderno, pero la registro colocando la fecha, el registro y el tipo de prueba que hice. Para los que no son caminantes, que no son los corredores, tenemos dos test que podemos llevar a cabo. El primer test simplemente es calentar 2 kilómetros y correr 1 kilómetro lo más rápidamente posible. Posteriormente registrar el tiempo, es decir, registramos desde que comienza la carrera hasta que termina la carrera de 1 kilómetro. El calentamiento no lo registramos y en la vuelta a la calma no la registramos, solo el kilómetro que vamos a llevar de prueba. Ese kilómetro lo registramos en términos también de tiempo. Esta carrera también va asociada en el atleta que corre en una carrera larga. Yo les aconsejo que podría ser una carrera de 5 kilómetros. Hacer la carrera de 5 kilómetros en unas zonas de confort y determinar la distancia que vamos a lograr en esos 5 kilómetros. No requiere salirse de esa zona de confort, porque lo que vamos a lograr son habilidades para poder correr sin necesidad de estar matándonos. Es decir, yo corro 5 kilómetros en 30 minutos, tengo que tener una sensación de correr moderadamente, en unos rangos de Bohr, que se llama una escala de Bohr, que está entre 5 y 7 más o menos, o es decir, simplemente correr tan cómodamente que yo pueda charlar con otra persona o pueda contar hasta 10 en voz alta sin perder la respiración, generar sensación de fatiga y tener que entrecortar esas palabras.
Entonces, una buena forma, medimos ese tema, tenemos registrados tanto el kilómetro como los 5 kilómetros. Eso es básicamente para el corredor. ¿Qué pasa con el ciclista? En el ciclista hay varias cosas, pero vamos a medir solo una que nos da bastante información, que es establecer una distancia dada, por ejemplo, 30 o 60 kilómetros. Y en esa distancia dada usted va a generar los desarrollos, a calentar, rotar inicialmente, pero considerando los tiempos. Entonces va a empezar rotando, pero va a cronometrar desde que está rotando. ¿Qué es lo que buscamos? Es que en esos 30 kilómetros podamos medir tiempos y promedio de carrera en términos de velocidad. Los tiempos la corrí en, ¿qué hice los 30 kilómetros en, ¿qué le digo yo? 1 hora. Promedio de velocidad lo hice a 25-28 kilómetros por hora. Son informaciones que nos sirven entonces. Distancia en términos de tiempo, promedio de velocidad, y nosotros podemos medir velocidad de punta, que en este momento no se justifica. Promedio de velocidad y distancia y tiempo. Con respecto al nadador, hay 2 formas que podemos desarrollar las pruebas. La primera forma es establecer cuánto gasto yo en tiempo en recorrer 100 metros en natación. Normalmente eso está entre 2 y 2.5 minutos aproximadamente. Sin embargo, no importa que sea 3, 3 y medio, lo importante es empezar. Y eso lo tengo que registrar. Es muy importante. Posteriormente tenemos que hacer una carrera o un 25 metros nadando, contabilizando o contando el número de brazadas que yo hago en 25 metros. Es decir, cuánto gasto yo braceando solo con una mano derecha o mano izquierda. Hago mi estilo libre, pero contabilizo con la mano derecha cuántas brazadas me gasté. ¿Con qué fin hago eso? Básicamente con el fin de mirar cómo más adelante deslizo mejor. Lo ideal sería hacer menos brazadas y deslizar más, con los tiempos suficientes, y eso me permite entrenar de una manera que yo me sienta tranquilo cuando empiece a hacer largas distancias. Entonces, eso es fundamental. Entonces, eso lo tenemos que llevar a cabo en términos de nadadores. Son 2 cosas. ¿Cuáles son los trabajos no específicos? Hay varios. El primer trabajo no específico es hacer las famosas flexiones de pecho. Hay dos tipos de flexiones de pecho. Las primeras son apoyando los brazos a nivel de los hombros y en punta de pies en la parte de atrás. Si eso me duele o no tengo la fuerza suficiente para llevar a cabo esa flexión de pecho, simplemente puedo apoyar las rodillas y hacer la flexión de pecho simplemente apoyando las rodillas en la parte posterior, de tal manera que quede el cuerpo posiblemente lo más recto posible, y hacer la flexión de pecho. ¿Qué contabilizo? La cantidad que realizo de flexiones, por ejemplo 30. Luego viene la zona media. La zona media se compone de los músculos que están posteriores o por detrás del ombligo, del abdomen, que son los músculos paraespinales, paravertebrales. Esos músculos nos ayudan a mantener el centro de gravedad, que es la zona core, es decir, el núcleo donde convergen todas las fuerzas. Y los abdominales y transversos del abdomen. Esos músculos deben ser fortalecidos porque nos van a ayudar para varias cosas. Lo primero, nos va a generar un punto de partida donde convergen las fuerzas y va a generar más eficiencia en el desplazamiento en cualquiera de las disciplinas. En natación, porque va a tener una mayor capacidad de estar en forma horizontal. El ciclismo, porque el eje influye mucho con el equilibrio. Y en la carrera, porque la va a hacer más compacto. Cuando yo corro en este sentido, mi desplazamiento va a demorar más que cuando corro en este sentido. El core permite disminuir las oscilaciones. Cuando mi oscilación, mirada de frente en forma transversal, hace este movimiento por falta de un buen core, significa que voy a presionar o a generar mayor tensión sobre articulaciones como las rodillas y la cadera. Pues tampoco nos sirve. Entre mejor core tengamos, menos posibilidades de lesión y vamos a correr más rápido. ¿Qué hacemos en este caso? Hay 2 pruebas que me parecen fundamentales. La primera es hacer el mayor número de abdominales. Entonces, ¿cómo se hacen las abdominales realmente? Yo coloco mis manos acá o mis manos acá con los hombros separados, con los codos separados, y hago el mayor número de abdominales. Eso no significa que el recorrido vaya de piso a rodilla. Significa que el recorrido va de piso a una zona intermedia entre el piso y las rodillas en términos de longitud. ¿Cuántas debo hacer? Las que más pueda. Las que más puedan las tengo que registrar. Las tengo que registrar para poder establecer cuál es mi punto de partida.
Viene más abajo, lo otro muy importante, la flexibilidad o el estiramiento, que es fundamental, sobre todo en todas las disciplinas deportivas. Esa flexibilidad la hago en un segmento específico, posteriormente hablaremos de otro segmento. Y en ese segmento lo que hago normalmente es sentarme en una colchoneta rígida, no en la cama, ni las abdominales, ni las pruebas de estiramiento se hacen en la cama, en los colchones, porque puede generar lesión. Me acuesto sobre una área rígida, luego me siento sin torcer la espalda y trato de acercar mis manos a las puntas de los pies. La diferencia que haya cuando no logro tocar la punta de los pies la debo medir. Ojalá una persona le ayude a medir qué distancia hay en términos de centímetros, porque eso también lo tenemos que lograr mejorar. Entonces todos esos elementos nos van a servir para mejorar y generar la estrategia de entrenamiento físico. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo va nuestro trabajo de base? Nuestro trabajo de base sigue siendo el mismo, 150 minutos, mínimo 4 veces por semana, el caminante caminar más o menos a 100 pasos por minuto contando con ambos pies, mínimo los 150 minutos, de para adelante lo que quiera. El corredor hace lo mismo, pero su trabajo ya es corriendo suave, no hay ningún problema, que no estamos buscando intensidades por ahora, estamos creando una base de entrenamiento. Sobre esa base vamos subiendo y vamos generando especificidad. Entonces vamos a trabajar nuestra base. El ciclista sigue haciendo su recorrido. Yo normalmente lo que hago cuando hago bicicleta es tratar de hacer entre semana todo el manejo en rodillos, por el tema del tráfico, por el tema de la oscuridad, por el tema de la inseguridad, entonces lo hago en rodillos, y el fin de semana hago los trabajos largos. ¿Qué les aconsejo? Hagan sus rodillos, roten mucho, manténganse en la fase 1, en la zona 1 y 2 si tienen reloj, o si no en una zona confortable pedaleando con una buena cadencia. Eso lo hace el ciclista. Y el nadador siempre procurando ganar distancias sin perder técnicas. Acuérdense que yo les dije a ustedes que entran a un curso de perfeccionamiento que normalmente son 1 o 2 días a la semana. En el transcurso de la semana pueden hacer su trabajo, la lección que aprendieron y buscar lograr mayor distancia. 500 metros, luego 1000, 1500 y así sucesivamente. Entonces este es el propósito. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Pues vamos a seguir trabajando, vamos a cada vez a ser mucho más específicos en el trabajo que vamos a llevar a cabo. Les pido que por favor me escriban en el muro, porque para mí es muy importante ir adaptando todo el proceso según sus inquietudes, y les dejo mi correo para si quieren tener una conversación más particular, más individual, y lograr un manejo de un entrenamiento un poco más particular. Entonces mi correo es maguirre, de Mauricio Aguirre, 1714@hotmail.com. Pues ahí si tienen que escribirme, pueden escribir, yo les respondo tan pronto pueda, porque a veces pues, el correo tiene bastantes pacientes, entonces me puede demorar un poquito, pero esa es la respuesta. El próximo módulo, digamos que hay que tener en cuenta lo siguiente: cada fase de entrenamiento se gastan más o menos entre 4 y 6 semanas para lograr una estabilización. ¿Qué significa estabilización? Yo le imprimo un estímulo a mi cuerpo y mi cuerpo se adapta a ese estímulo. Entonces cuando yo le imprimo un estímulo con respecto a mi entrenamiento, él llega y se adapta. El tema de la adaptación es que no siempre se adapta a mi objetivo. Entonces me adapto y tengo que subirle nuevamente o cambiarle las reglas del juego al cuerpo para que el cuerpo se adapte y vaya mejorando hasta lograr su objetivo. Ejemplo, en el corredor, si yo logro correr 5 kilómetros a 35 minutos, empiezo a trabajar ciertas, estímulos diferentes en cada zona, pues seguramente voy a lograr mejorar mi tiempo. Entonces hasta ahora estamos trabajando la base del entrenamiento. Esa base la tenemos que ir subiendo. Entonces le voy a subir un video más o menos en unas 3, 4 o 5 semanas, donde yo considero que ya su cuerpo tuvo una adaptación a este esfuerzo. Bueno, entonces muchas gracias, nos estamos conversando. Cualquier persona que considere que este video le puede servir a otro amigo en particular o familiar o algo, con muchísimo gusto lo puede compartir. Y si alguna persona tiene algún tipo de factor de riesgo, obesidad, osteoporosis, etcétera, en el canal hay material hecho para ustedes sobre cada entidad o cada patología de base. Todo el material que yo les subo a ustedes no es un material que yo supongo, es un material revisado y basado en evidencia médica, que es como se debe llevar a cabo este tipo de programas, porque definitivamente somos mayores de 50 años. Entonces les agradezco mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Muy amables.